Buen día a todos los que no pude saludar personalmente y feliz día del Padre para todos los que son papás. ¿Trajeron su Biblia en esta mañana para poder compartir el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? El texto con el cual voy a basar la predicación en esta mañana, al cual he llamado seguridad en el obrar de Dios, lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 14, los versículos, en primer momento voy a leer del 1 al 9 inclusive. Venimos hablando de Moisés y del testimonio de Moisés que nos ha legado a cada uno de nosotros, y la palabra de Dios dice así: los israelitas cruzan el Mar Rojo. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Querido Dios, te pedimos en esta mañana que tú estés guiando tu palabra, que abras nuestra mente y nuestro corazón, que cada uno de nosotros, Señor, que estamos dispuestos a escucharla, estemos dispuestos también a dejarte obrar en cada una de nuestras vidas y que podamos ver cómo te mueves con poder y con autoridad cuando verdaderamente dejamos que tú penetres en nuestros corazones y transformes todo lo que somos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un relato que, si lo seguimos hasta el versículo 31, es muy conocido para los que compartimos la vida de una iglesia, pero que nunca, cuando abrimos la palabra de Dios, deja de decirnos algo nuevo a cada uno de nosotros. Y hoy quiero compartirles que ustedes se van a enfrentar al Mar Rojo y se van a enfrentar a espaldas al faraón con todo su poderío. Pablo, en la palabra de Dios, afirma que el relato del pueblo de Dios fue escrito para que aprendamos de su experiencia. Muchas veces, quizás, cuando intentamos leer la palabra de Dios, creemos que la leemos como un libro histórico, como un libro de geografía, como un libro de biología, porque nos habla de muchos animales también, o de matemática, o de ciencias. Pero la palabra de Dios, esta semana escribía en uno de los mensajes que muchas veces pensamos que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios castigador y en el Nuevo Testamento, como nos acerca a Jesucristo, es un Dios más amoroso. Dios fue amoroso, Dios estuvo presente, Dios está presente a lo largo de toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Y en este capítulo que vemos hoy, vemos la victoria definitiva sobre los enemigos. Y en esta mañana yo quiero también que nosotros aprendamos a ver
que puede estar una victoria definitiva sobre cada uno de los enemigos que día a día cada uno de nosotros nos sentimos amenazados. Muchas veces ante determinadas circunstancias nos pone inestable, muchas veces nos provocan temor, muchas veces esos enemigos que hasta a veces aún las creamos nosotros mismos nos producen intranquilidad e intenta dominarnos el desasosiego, el miedo, el temor e intenta vencernos. Pero esto no es un mero relato de lo que compartíamos o lo vamos a compartir en esta mañana, porque para nosotros en esta mañana también tiene que quedar bien claro que como personas, como grupos, en un trabajo, en una escuela o aún mismo en la vida de la iglesia en la cual participamos, enfrentamos enemigos que intentan desestabilizarnos, que intentan atemorizarnos, que intentan intranquilizarnos a nosotros, dominarnos y vencernos día a día, para que aún a través de las generaciones que vengan atrás nuestro no se pueda ver registrada la gloria de Dios en medio de nosotros, de nuestras generaciones y aún en medio de la comunidad de la cual participamos en este tiempo. Este es el relato del pueblo de Dios ante el Mar Rojo, pero también es el relato de nuestra propia historia de vida. Por lo tanto, en esta mañana los invito a que podamos participar de esta experiencia viviendo entre medio del Mar Rojo y en medio del enemigo, para que definitivamente podamos juntos sumergirnos en medio de ese mar que Dios nos pone por delante también en este tiempo. Dice el versículo 9. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Prijabirot, delante de Baal Zephón. Fueron liberados, dice la palabra de Dios, y terminamos de leer todo el texto y lo conocemos. Pero los enemigos lo volvieron a atacar. El aceptar a Cristo nos puede librar de derrotas, pero no nos va a librar de que estemos siendo atacados. Y a veces nosotros tomamos a Dios para nuestra propia experiencia como una experiencia a veces mística que la vivimos en un determinado momento y pasado ese momento empiezan a atacarnos con distintas cosas. Cada egipcio es símbolo de un enemigo que tenemos nosotros en nuestra vida diaria que nos intenta desestabilizar, pero debemos confiar en alguien que nos va a llevar no a este tiempo pasajero, sino a la tierra prometida, a esa salvación prometida que es para toda la vida, que es para la vida eterna. Por lo tanto, cada egipcio que nos pueda provocar, si nosotros estamos basamentados en aquel que todo lo puede, no va a haber nada ni nadie que pueda separarnos de su infinito amor. Tenemos ansiedades, tenemos falta de fe, tenemos alguna falta de compromiso, alguna inconsistencia. A veces intentamos vivir individualmente, a veces el orgullo se atrapa de cada uno de nosotros, a veces queremos tener más poder, somos team leader, queremos ser jefe y después queremos ser gerente y después queremos dominar toda una empresa, pero a veces no podemos dominar nuestra propia vida. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos cada vez que nos encontramos, como muchas veces o en otras iglesias se canta, cada vez que nos encontramos algo nuevo vuelve a suceder. Porque Dios está en medio nuestro, lo terminamos de cantar en esta mañana. Le cantamos a Abba Padre, un montón de canciones que cantamos que Él es poderoso. Pero a veces cuando nos toca vivir en el día a día, vivimos entre esa confrontación, el mar tan alto acá delante nuestro y atrás todo un ejército. Porque no nos olvidemos que los egipcios tenían el ejército más poderoso.
y tenían los carros más modernos. Pero a esos fue los que venció Dios. A veces el enemigo vuelve a atacarnos, pero también a veces en nuestra vida pensamos que ayer estábamos mejor. Fíjense lo que les pasó al pueblo judío. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, muy bien, Juanita, temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y el versículo dice, 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? A veces pensamos que todo tiempo pasado fue mejor. A ellos les pasó. Pero si leemos el capítulo anterior, vamos a ver por qué Dios los lleva por ahí. Para que no se encontraran con los filisteos, que también era un pueblo guerrero. Entonces ellos iban a tener miedo porque ya veían que iban a poder entrar en guerra. A medida que vamos creciendo en nuestra vida, las circunstancias, los problemas diarios con los cuales tenemos que atravesar, más de una vez pensamos, pero no estábamos mejor antes. Cuando les decíamos o nos decían nuestros papás, disfruten de la escuela primaria, porque cuando llegue la secundaria va a ser más difícil, ¿no? Y cuando llegamos, tenía razón mi mamá y mi papá, ¿eh? Y yo que no quería ir a la escuela. Y cuando nos toca empezar a trabajar, y tenemos un jefe que no es tan condescendiente como nuestro Dios amoroso, era mejor quedarme durmiendo en casa, total mamá me hacía el desayuno. Y así, todo tiempo pasado a veces fue mejor. ¿Quién de cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida no pensó en aflojar, en abandonar algo, en tirar la toalla, como decimos? Dios quiere afianzar nuestra vida cada día en Él. Y para templarnos, para ser aptos como el metal que necesita ser templado, necesita que nosotros también pasemos por circunstancias que a veces son muy difíciles, que a veces son dolorosas, pero que pasadas y retroyendo el tiempo atrás, vemos y podemos decir: hasta aquí Dios nos acompañó. Por eso, fíjense que, volviendo al Nuevo Testamento, cuando Pablo también pasaba por sufrimientos y por cosas que le eran duras, lo llevó Dios hasta el límite de su resistencia. Y tal le aconteció que Dios le dijo en un momento: Pablo, bástate mi gracia. Quizás es el tiempo que nosotros también aprendamos a bastarnos en la gracia de Dios. Y también Jesús le dijo a sus discípulos: nadie que mire hacia atrás es apto para entrar en el reino de los cielos. Debemos buscar en este tiempo, y no en el pasado si fue mejor, sino en este tiempo y en el futuro, qué es lo que tiene Dios para cada una de nuestras vidas. Y del pasado que muchas veces traemos a nuestra mente, debemos recordar lo que nos edificó, nos edifica, y aprender de Él. Por eso también Dios le invita a su pueblo a dejar el miedo de lado, porque les quiere demostrar que Él obra. Y Moisés dijo al pueblo:
no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. El pueblo de Dios tenía el enemigo atrás y delante el mar. En esa inmensidad del mar que Dios les muestra su poder y su autoridad. Y Dios desea y puede hacer lo que nunca le hemos dado lugar para que haga en este tiempo en cada uno de nosotros, en esa inmensidad de ese mar que a veces nos abruma a cada uno de nosotros. Dios quiere transformarlo en una laguna apacible para que aprendamos a poder traspasar junto con Él aquello que nos preocupa. No nos olvidemos que fueron 430 años de estar dominados y atemorizados por los enemigos, pero fueron sepultados. Y es lo mismo que nos sigue proclamando Dios a vos y a mí en este tiempo por medio de su palabra. Nunca más lo veréis. Nunca más vas a ver ese problema. Vas a atravesar otra circunstancia, pero ese nunca más lo veréis. El mar por delante, miremoslo no como un obstáculo, sino como la oportunidad que Dios nos da para que en él se sepulten todas aquellas cosas que nos pueden separar de su gran e infinito amor. ¿Y dónde se manifestó y se glorificó Dios? Se glorificó en el faraón y en lo que hizo en medio de su pueblo. Dice la palabra de Dios, el versículo 17, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en toda su gente de a caballo. Dios necesita de la obediencia de su pueblo, de nosotros, para que su nombre sea glorificado. ¿Vieron que lo cantamos en esta mañana? Pero Dios necesita de cada uno de nosotros para que pueda ser glorificado su nombre. Porque a veces lo callamos, a veces tenemos temor, a veces tenemos vergüenza de compartirle a otros lo mejor que hemos encontrado, ¿o no es así? A veces nos quedamos como mirándolo a Moisés diciendo, ¿dónde nos trajiste? Hasta le dijeron, había sepulcros allá en Egipto. Dios manifiesta su poder y su gloria cuando el pueblo y el líder le obedecen a Dios. Dice en el versículo 21 al 25, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro, y a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de su carro y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios fue muy claro con el líder que escogió. ¿Y qué pasó con el líder que él escogió? Le fue fiel. Pero es la misma fidelidad que le pidió a su pueblo, que le pidió al pueblo de Israel que confiaran, que les estaba dando un líder
que les iba a guiar y a demostrar que si Él confiaba y ellos confiaban, Dios con mano poderosa y con autoridad los iba a librar. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene un plan para poder combatir con cada egipcio, como dije al principio, que día a día viene con una lanza, viene con un carro. Pero nosotros tenemos la mano de Dios, la más poderosa, la que te agarra, la que te sostiene, la que te levanta y la que te lleva junto con Él a un mejor tiempo y a un mejor lugar. Dios desea levantar en nuestro corazón murallas por las cuales no puedan penetrar aquellos que quieren alejarnos de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando en la primera predicación de Cristian que hablábamos sobre Daniel, dijo que Daniel y sus 3 compañeros no cedieron frente a lo que le ofrecían? Nosotros tampoco debemos ceder a lo que nos ofrece el mundo día a día, porque es atractivo. Y muchas veces nos aleja y nos mantiene más cerca de la muralla que había en su momento en el Mar Rojo, y a veces hasta intentamos meter la cabeza y el cuerpo delante de Él sin ver que vamos a irnos a ahogar. Por lo tanto, así como el pueblo fue dirigido por la presencia de Dios, por una nube y por fuego, para demostrarle que durante todo el día Dios estaba acompañándolos y cuidándolos, así también en este tiempo yo te ofrezco de parte de Dios que te dejes guiar por la nube, que te dejes guiar por el fuego, para que todo el día puedas sentir y ver la presencia de Dios en tu vida y así entonces recibir, siendo obedientes, la bendición de Dios. Termino en esta mañana con una pregunta para cada uno de ustedes y para mí mismo. ¿Cuál es el mar rojo que no nos atravesamos a cruzar? ¿Cuál es el mar rojo que no nos atravesamos a cruzar en este tiempo? ¿Alguna relación que se disolvió? ¿Algún maltrato que tenemos a diario? ¿Alguna enfermedad que nos aqueja? ¿Algo que pensábamos lograr y no se concretó? Quizás vivimos solos. El domingo pasado hablaba con una persona que vive sola y padece de la soledad. El no sentirnos valorados, sentir que a veces no cabemos en un grupo, a veces sentir que nos hicieron sentir que no servimos para nada. A veces esas cosas o otras más que cada uno de nosotros estemos atravesando, las vemos como un interminable mar. Dios les ofrezco, porque Él se ofrece, que está atento a cruzarlo con vos. Y así, cuando vos lo dejes cruzar a Él junto con vos, puedas contemplar su poder y su gloria. Porque el pueblo, cuando vio cómo eran destruidos aquellos que los asediaban, pudieron ver que las promesas de Dios son para que se cumplieran.
y pudieron ver que si confiaban en Él, nada ni nadie los iba a vencer. ¿Cuál es el mar rojo que no te atreves a cruzar? Termino con este texto que leemos en nuestra palabra, en la palabra de Dios, del Salmo 18:35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Podremos decir esto como el salmista? Que ensanchó Dios mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado porque los dio el escudo de la salvación y su diestra nos sustentó y su amor, su pasión por su pueblo, por cada uno de nosotros se engrandece cada uno de nuestros días. Démosle la oportunidad a Dios de cruzar el mar rojo que nos separa de Él. Querido Dios, te damos gracias en este día en especial donde tú nos bendices siendo el mejor Padre que podemos tener al alcance de nuestro corazón en primer lugar. Porque saliste al encuentro de cada uno de nosotros, nos buscaste y nos abrazaste. Y cuando aprendemos a dejarte obrar, nos damos cuenta que nunca nos abandonás. Así como estuviste al lado de tu pueblo durante todo el día, también tu espíritu y la presencia de tu Hijo manifestado en la cruz por cada uno de nosotros dándonos salvación, se hace presente en nuestra vida cada vez que le damos espacio y lugar. Señor, ayúdanos a vencer, no por nuestros propios méritos, ni dones, ni talentos, aquellas cosas que nos alejan de ti, pero que en primer lugar nos están perturbando y hacen daño a cada uno de nosotros. Para obedecerte, como vos le pediste a Moisés y a tu pueblo. Para aprender a verte, aún en medio de los problemas, y para poder tomar cada problema como una oportunidad de crecer y de ser vencido, y que nunca más va a estar delante o dentro de cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.